Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer dos capítulos más del profeta Isaías. El profeta Isaías, el profeta mayor, el príncipe de los profetas. Recordemos que estuvo en el siglo 8 a.C., en el reino de Judá, que reinaba el rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías y Manases. Profetizó durante una crisis causada por la expansión del imperio asirio, que eran unos asesinos y eran unos terroristas. Bueno, pues vamos a pasar a leer los dos capítulos que son pues interesantes, ¿sí? Ya que en el capítulo número 5 nos hace una comparación, se dice que es una como parábola con respecto a la situación o la imagen de Judá y la situación en que se encontraba. Y bueno, vamos viendo que habla de un viñedo, que la vid verdadera, las uvas, ¿sí? Da a entender que el país está en una situación muy crítica y está devastada por sus malas acciones, por su pecado. Pero el Señor nos presenta aquí, como ya lo hemos estado escuchando y viendo en otros puntos, en otros capítulos, con otros profetas, que el Señor es lleno de paz para el pueblo de Israel, lleno de amor, lleno de misericordia, y le ayuda para que se vuelva a levantar y para que se vuelva a reconstruir la ciudad y el templo, principalmente de Jerusalén. En aquel entonces pues había muchas guerras de invasión, ¿sí? Estaban los egipcios, estaban los filisteos, estaban los asirios, estaban los babilonios, y pues le tocó sufrir esta calamidad al pueblo de Israel porque se había alejado del Señor. Y el Señor, al haberse alejado el pueblo de Israel de él, no lo ayuda para que recapacite y para que se dé cuenta de la necesidad que tenemos todos de estar cerca de Dios. Entonces eso es muy importante, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a leer el capítulo número 5 de Isaías. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo. ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán, y se llenarán de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley, y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia, y solo escucha gritos de dolor. Hay de ustedes que compran casas y más casas, que consiguen campos y más campos, hasta no dejar lugar a nadie más, y se instalan como si fueran los únicos en el país. El Señor Todopoderoso me ha jurado, muchas casas serán destruidas, y por grandes y hermosas que sean, nadie las habitará. 3 hectáreas plantadas de uvas no rendirán más que un barrilito de vino. 10 costales de semilla solo rendirán uno de trigo. Hay ustedes que madrugan para emborracharse, y al calor del vino se quedan hasta la noche. Todo es música de arpas, salterios, temblores y flautas, y mucho vino en sus banquetes, pero no se fijan en lo que hace el Señor, no toman en cuenta sus obras. Por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro. Todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. Como una fiera, el sepulcro abre su boca sin medida para tragarse al pueblo y a sus jefes.
a esa gente que vive en juergas y diversiones. La gente quedará completamente humillada. Los orgullosos tendrán que bajar los ojos. El Señor Todopoderoso mostrará su grandeza en el juicio. El Dios Santo mostrará su santidad haciendo justicia. Las ciudades serán destruidas, y en sus ruinas pastarán ovejas y cabras. Hay de ustedes que con mentiras arrastran la maldad, que arrastran el pecado como quien tira de un carro. Ustedes que dicen que Dios haga pronto sus cosas para que las veamos, que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes para que los conozcamos. Hay ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en la oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes. Hay ustedes que son campeones bebiendo vino y nadie les gana en preparar licores. Ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. Por eso, así como el fuego quema la paja y las llamas devoran las hojas secas, así también perecerán ustedes como plantas que se pudren de raíz y cuyas flores se deshacen como el polvo, porque despreciaron las enseñanzas y las órdenes del Señor Todopoderoso, el Dios Santo de Israel. Por eso el Señor se enojó contra su pueblo y levantó la mano para castigarlo. Los montes se estremecieron, los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles, y sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. El Señor levanta una bandera y a silbidos llama a una nación lejana, de lo más lejano de la tierra la hace venir. Viene enseguida, llega con gran rapidez, no hay entre ellos nadie débil ni cansado, nadie que no esté bien despierto, nadie que no tenga el cinturón bien ajustado, nadie que tenga rotas las correas de sus sandalias. Tienen las flechas bien agudas y todos los arcos bien tensos. Los cascos de sus caballos son como dura piedra y como un torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es como el rugido de un león que gruñe y agarra la presa y se la lleva sin que nadie se la pueda quitar. Esa nación, al llegar el día señalado, rugirá como el mar contra Israel. Y si alguien observara la tierra, la verá envuelta en tinieblas y oscurecida la luz por los nubarrones. Capítulo 6. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos ceros como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres, como de fuego, voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar. Y tocándome con ella la boca, me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada. Tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo le respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Y él me dijo: anda, y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos y cúbrele los ojos, para que no pueda ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Yo le pregunté: ¿cuánto tiempo durará esto, Señor? Y él me contestó: hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante, hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos. El Señor haga salir desterrada a la gente y el país quede completamente vacío. Y así, aún queda una 10ª parte del pueblo, también será destruida, como cuando se corta un roble o una encina y solo queda el tronco. Pero de ese tronco saldrá un retoño sagrado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues es interesante el analizar estos 2 capítulos en donde primero está hablando el Señor
con respecto a lo que el pueblo israelita va a sufrir por sus malas actitudes. La principal y la peor es su situación en la que se fue poco a poco llevando la idolatría en su mente, en su vida. Y se llenaron de pasiones, se llenaron de distorsiones, de quebrantar la ley de nuestro Padre Dios que les había ya descrito por medio de los patriarcas y los profetas, y que no entendían. Y aquí en este capítulo, que hace una semejanza de lo que les va a pasar, y que va a ayudar a aquellos que los van a invadir, que va a ayudar a aquellos que los van a conquistar y a destruir por sus malas acciones. Acuérdense que toda acción viene una reacción. Y después vemos en el otro capítulo, en el capítulo número 6, el llamado que le hace Dios Padre al profeta Isaías. Y es hermosísimo ese mensaje que le describe. Ahora tú vas a ser el que les va a llevar esta palabra a mi pueblo. Y primero lo cura. Y lo cura con ese fuego del Espíritu Santo, que nosotros ahora sabemos que es el fuego del Espíritu Santo en esta época. Es el fuego ardiente. Isaías parece ahí y pregunta y dice, ¿he visto a Dios Todopoderoso? No, pues nadie ha visto a Dios. Él sintió, él creyó haber visto a Dios. Pero no, era el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto. Nadie. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir tocando algunos versículos, porque son interesantes, son importantes, para que los vayamos detallando. Ya con calma tú lo podrás leer posteriormente, pero ahorita pues vamos a ir viendo algunos que llaman mucho la atención. Vamos a empezar con el capítulo 5, en el versículo 1, dice, voy a entonar el nombre de mi mejor amigo, el canto dedicado a su viñedo. ¿Quién es el viñedo? Pues Israel. ¿Y quién puso ese viñedo? Dios, nuestro Padre Dios. ¿Sí? Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. ¿Sí? Estuvo limpiando al pueblo israelita durante miles de años. ¿Para qué? Para que vinieran a caer en la idolatría, en el pecado. Oigan, es como nosotros ahora en la actualidad somos bautizados, llevamos a cabo la reconciliación y aún así caemos en lo mundano y en lo terrenal, los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Él plantó cepas de la mejor calidad y en medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba el viñedo que diera uvas dulces. Nuestro Padre Dios esperaba que los frutos que diéramos fueran frutos suculentos. Y no, al contrario, dio uvas agrias. Todo mal. Es como ahora, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo y Dios espera que nosotros hagamos el bien a los demás. ¿Qué es lo que pasa? Nos dedicamos a todo, a lo mundano y lo terrenal. Y estamos en el año 2021, en donde estamos sufriendo una pandemia. Y aquí habla de esa situación, aunque ustedes no lo crean. Y miren cómo lo sigue diciendo. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo. ¿Quién tiene la culpa de lo que nos está pasando ahorita en nuestros tiempos? Lo mismo que le pasó a los israelitas. ¿Quién tuvo la culpa? Pues ellos. ¿Quién tiene la culpa en la actualidad? Nosotros. Estamos viviendo una pandemia y dirán, ¿yo qué? Si yo no inventé el virus, ¿sí? Para que nos atacara. Pero a toda acción viene una reacción. Si estamos bien con Dios, te enfermas y te cures. Con vacuna o sin vacuna, te vas a enfermar y te puedes curar. Si estás bien con Dios. Pero si no estás bien con Dios, vas a morir. Y aún así, si estamos bien con Dios y el Señor quiere que nos vayamos, gloria a Dios. Estamos con el Señor. No hay ningún problema. Sí, hay miedo a la muerte. Yo no te voy a decir que no. Pero si estás con Dios, la muerte es un paso a la resurrección. En el versículo 4 dice, ¿había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Estamos en el año 2021. Ya casi 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo empezara a predicar.
Sí, 2021 años de que nació nuestro Señor Jesucristo y que nos dejó la doctrina. ¿Qué doctrina más queríamos tener? ¿Qué mensaje más queríamos nosotros tener para hacer bien las cosas en la actualidad? ¿Qué más queremos? ¿Estuvo mal lo que hizo nuestro Padre Dios por nosotros? ¿Estuvo mal que diera la vida por nosotros nuestro Señor Jesucristo para salvarnos? Y estamos haciendo las cosas equívocas. Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo, dice Dios. Con nosotros. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. ¿Se dan cuenta? Sí, porque en la actualidad, secuestros, vandalismo, injusticias, asesinatos, drogadicción, el poder, se llenan de dinero los gobernantes, se apoderan y humillan, y hay gente que no tiene casa, vestir, sustento, y huyen de sus países, en Centroamérica, en África, en Medio Oriente, huyen de sus países porque los gobernantes los oprimen y no tienen qué comer, no tienen trabajo. A las mujeres en Medio Oriente no las dejan ser libres. Les voy a quitar la cerca, dice Dios. Voy a gritarles el muro para que los pisoteen. Ahí viene la reacción de tu maldad. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Voy a dejarlo abandonado. No lo podrán, no lo podarán, ni lo deshiervarán, y se llenarán de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. Hemos visto que en varios países hay incendios forestales, provocados por el ser humano o provocados por la naturaleza. Y no hay agua que pueda apagar esos lugares. Y no llueve. Y en otros lugares llueve de más. Y se inundan. ¿Sí? El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido es el país de Israel, el pueblo de Judá, así lo dice. Nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor nos está dando una lección. Dicen ahora, ¿es mejor darle a un hijo una buena nalgada cuando está chiquito? Porque si no, después cuando esté grande y no lo hayas corregido. Ah, no, pero ahora los derechos humanos te prohíben que le des una nalgada a tu hijo. Te demandan los hijos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tenemos una humanidad totalmente descarriada. Y digo descarriada no solo porque hagan las cosas mundanas y terrenales, no, sino porque están alejados de las cosas de Dios. Pregúntale a los jóvenes en la actualidad menores de 30 años si rezan el rosario, oran las horas litúrgicas, van a misa, se confiesan, comulgan, hacen oración, dan gracias en los alimentos, invocan al Señor todos los días, le ofrecen al Señor todos los días la vida día a día. Pregúntenles. Muy raro sería que te dijeran que sí. Yo no digo que todos, pero hay algunos que sí lo hacen. Pero hablar de un 100 será el 10%. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel y el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley, y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Y es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas cientos de personas, en México al menos, son asesinados todos los días? ¿Han encontrado fosas clandestinas con toneladas de huesos? Porque esto del asesinato no es de hace un mes, 2 meses, es de años atrás, décadas atrás. Imagínense encontrar toneladas de huesos de tanta gente que la han asesinado, la delincuencia, y los han enterrado, sepultado o quemado. Y así lo dice. El Señor esperaba respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Entonces, ¿por qué creen que tenemos el jinete del Apocalipsis, la peste que nos está atolondrando hoy en día? Hay de ustedes que compran casas y más casas, que consiguen campos y más campos, ¿no? Los gobernadores, los gobiernos, ¿no? Los presidentes, los alcaldes, ¿no? Compran casas en Estados Unidos, en Francia, en España, y aquí en México. Se llenan de dinero hasta no dejar lugar a nadie más, y se instalan como si fueran los únicos en el país. Está hablando de ellos, ¿eh? El Señor Todopoderoso me ha jurado, muchas casas serán destruidas, y por grandes y hermosas que sean,
nadie las va a habitar. 3 hectáreas plantadas de uvas no rendirán más que un barrilito de vino. No va a haber progreso, va a haber escasez, va a haber necesidad, ¿sí? Va a haber situación de hambre, y ya la hay. Vemos en Centroamérica, ¿sí? Los países más humildes, más pobres, ¿sí? Son destinados al hambre. Y dirán ustedes, ¿por qué ellos? Porque también necesitan de la misericordia de los demás. Y sigue diciendo la profecía de Isaías, que como les digo, es una semejanza. Hay de ustedes que madrugan para emborracharse, y al calor de vino se quedan hasta la noche. Sí, pues el vicio de la borrachera. Amanecen crudos y siguen bebiendo. Todo es música de arpas, salterios, tambores y flautas. Mucho vino en sus banquetes, pero no se fijan en lo que hace el Señor, no toman en cuenta sus obras. Eso es lo que pasa hoy en la actualidad. ¿Sí? Parece que nos están hablando de hoy y esto está hablando en el siglo VIII antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dirán ustedes, pues se lo está diciendo a los israelitas, nos lo está diciendo a nosotros. ¿Sí? Por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro. Todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. Y eso les pasó a los israelitas cuando eran atacados por los sirios y por los babilonios. Como una fiera, el sepulcro abre su boca sin medida para tragarse al pueblo y a sus jefes. Habrá muertes. A esa gente que vive en juergas y diversiones. No es malo que te diviertas, pero es malo que te alejes del Señor. Es malo que esas diversiones sean pecaminosas. ¿Sí? La gente quedará completamente humillada. Los orgullosos tendrán que bajar los ojos. Sí, hay tantos gobiernos, tantos presidentes. Recuerdo a uno en Venezuela, el señor Hugo Chávez, que hasta dijo que le habían mandado la infección, por decir infección, la enfermedad, que le habían mandado la enfermedad del cáncer por parte de Estados Unidos. O sea, murió en la ignorancia. ¿Sí? ¿Cómo pueden inyectarle o mandarle a un presidente que es odiado por otro presidente la enfermedad del cáncer, ¿no? Pues solamente que le hayan, como en otros países que han explotado lugares en donde hay, pues no sé, energía nuclear y que te provoca cáncer, ¿no? Pero a este señor no le pasó ese suceso y de todas maneras se enfermó de cáncer, ¿no? Y aquí muy claramente lo dice, ¿sí? Tenemos a otro personaje en Irak, Saddam Hussein, que fue asesinado por los estadounidenses. Tenemos a otro Omar Gaddafi, tenemos a otros de Medio Oriente que han sufrido calamidades por ser nefastos, ¿no? Los líderes se sienten muy orgullosos, se sienten muy valientes, ¿sí? Aquí muy claramente dice, el sepulcro abre su boca sin medida para tragarse al pueblo y a sus jefes. Y esa gente que vive en juergas y diversiones. La gente quedará completamente humillada. Los orgullosos tendrán que bajar los ojos. El Señor Todopoderoso mostrará su grandeza en el juicio. El Dios Santo mostrará su santidad haciendo justicia. Va a hacer justicia nuestro Padre Dios. Está haciendo justicia hoy en día, 2021. ¿Sí? Las ciudades serán destruidas y en sus ruinas pastarán ovejas y cabras. Hay de ustedes que con mentiras arrastran la maldad, que arrastran el pecado como quien tira de un carro. Ustedes que dicen que Dios haga pronto sus cosas para que las veamos, que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes para que los conozcamos. ¿Sí? Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo. ¿Sí? ¿Cuántas veces dicen, vas a misa, crees en Dios, estudias la palabra? Ay, por favor. No, estás mal, estás mal. Y malo a lo bueno, aquellos que llaman malo a lo bueno. No es malo robar, no es malo emborracharse, no es malo las orgías,
No es malo el secuestro, no es malo la violación, no es malo matar a las mujeres porque no obedecen. ¿Sí? Y eso le dicen que es bueno, ¿no? La gente perversa, que convierte la luz en oscuridad. ¿Cuántos presbíteros la luz, que es la palabra de Dios, la vuelven en oscuridad porque se dedican a todo menos a pastorear a sus ovejas? Y la oscuridad en luz. Y venden nichos, lo que antes era prohibido por la iglesia, al menos la iglesia católica estaba prohibida, que la gente se incinerara. Ahora, para hacer negocio, permiten que la gente se incinere, pero les venden los nichos. ¿Sí? En esta actualidad, 12, 14 mil pesos, puedes meter 4 urnas en un nicho durante 25 años solamente. Y si no pagas otro refrendo, sacan esas cenizas y te las echan a la tumba común. La oscuridad la vuelven luz y ya dicen, eso es bueno, ¿sí? Que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo, ¿sí? Convierten lo amargo en dulce. Las cosas de Dios las convierten en cosa amarga, ¿sí? Y las cosas que no son de Dios, que son del mundo, las convierten como cosas de dulzura, que eso es lo bueno, ¿no? Hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes, ¿sí? Sí, no, porque usan la razón, la inteligencia, ¿no? Y son muy hábiles. Tú ponme donde hay y yo ahí agarro, ¿no? Sí, y luchan por el poder. Acuérdense que el varón siempre lucha por el dinero, el poder y el sexo. El hombre. La mujer lucha por el dinero, sí, porque eso es lo que más desea tener: dinero, trabajo para la familia. Y ya lo demás, pues, es lo de menos. Pero el hombre está inmiscuido en eso, ¿no? El dinero, el poder y el sexo. Hay de ustedes que son campeones bebiendo vino y nadie les gana en preparar licores, ¿no? Se dedican a los vicios, ¿sí? Como hoy en día. Ustedes que con puro dinero declaran inocente al culpable. Llegan y dan dinero y al inocente lo meten a la cárcel, ¿sí? Véanlo, eso pasa en todos los días, en todos los países. ¿Y desconocen los derechos del inocente? Sí. Es inocente, pero me dio una lana y me voy a vengar de él, ¿no? Y con dinero baila el perro, dice el dicho, ¿no? Por eso, así como el fuego quema la paja y las llamas devoran las hojas secas, así también perecerán ustedes como plantas que se pudren de raíz y cuyas flores se deshacen como el polvo, porque despreciaron las enseñanzas y las órdenes del Señor Todopoderoso, el Dios Santo de Israel. A todo, dice el dicho, ¿no? A todo santo les llega su fiestecita, ¿no? Con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. No saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. El que espada mata, a espada muere. Así le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro cuando lo quiso defender en el huerto de los Olivos, cortándole a un soldado llamado Malco la oreja. Y Jesús le dijo eso a Pedro: guarda la espada, porque el que espada mata, a espada muere. Entonces, si tú haces mal aquí, te va a ir mal, te va a ir mal, ¿sí? Tarde o temprano. Muchos dicen, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo veo que no. Nomás no veo yo resultados, ¿verdad? Veo a la gente malvada que es feliz, veo a los delincuentes que son felices y no acaban con él. Tarde o temprano. Tú sigue cumpliendo con tu deber. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Usa los dones del Espíritu Santo que ya tienes. ¿Sí? Y sigue mencionando la Escritura, ¿sí? En el número 25. Por eso el Señor se enojó contra su pueblo y levantó la mano para castigarlo. Los montes se estremecieron, los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Eso lo hemos visto con la pandemia. En la calle están tirados los cuerpos, ¿sí? Se cae la gente, no llega al hospital, se caen en los carros, se quedan muertos, ¿sí? Y sin embargo la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. El Señor levanta una bandera y a silbidos llama a una nación lejana. De lo más lejano de la tierra la hace venir. Viene enseguida, llega con gran rapidez. No hay entre ellos nadie débil ni cansado, nadie que no esté bien despierto. Pues Dios le está permitiendo en aquel entonces al pueblo que iba a invadir, al pueblo que iba a destruir Israel por sus malas acciones.
nadie que no tenga el cinturón bien ajustado, nadie que tenga rotas las correas de sus sandalias. Pues aquí nos mandó el virus de otro país, de China. Dios lo permitió. Tiene las flechas bien agudas y todos los arcos bien tensos, los cascos de sus caballos son como dura piedra y como un torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es como el rugido de un león que gruñe y agarra la presa y se la lleva sin que nadie se la pueda quitar. Esa nación, al llegar el día señalado, rugirá como el mar contra Israel. En aquel entonces, pues fueron destruidos. Y si alguien observa la tierra, la verá envuelta en tinieblas y oscuridad, la luz por los nubarrones. Bueno, pues muy claramente esta semejanza que nos está poniendo aquí con respecto al pueblo de Israel por la consecuencia, por su mal actuar, bueno, pues ya no la está profetizando Isaías. Y miren cómo es algo que a nosotros en la actualidad nos acontece y nos está llenando a nosotros de terror. En el capítulo número 6 vemos lo hermoso del llamado de nuestro Padre Dios a Isaías, al profeta. Dice, en el año en que murió el rey Usías, nos da la fecha, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de sus mantos llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Fíjense, unos seres como de fuego. El fuego del Espíritu Santo. Cada uno tenía 6 alas, no eran extraterrestres, porque hemos tenido nota de que los extraterrestres pues no llegan con alas. Llegan como encuerados, sin ropa, chaparros unos y flacos, otros altos pero flacos, cabezones y ojones, y con unos dedos muy largos, a veces hasta con 6 dedos. Así no nos pintan, y no los retratan, y no los dibujan, porque dicen que así los han visto. No nos mencionan que tengan alas, entonces no son ángeles, son seres de otros lugares que nos visitan, ¿sí? Nosotros estamos muy lejos todavía de hacer lo que ellos hacen, ¿no? De ir a visitar otros lugares. Bueno, ya hemos ido supuestamente a la Luna, supuestamente a Marte, y ya nos hemos estado dando cuenta de qué es lo que hay y de qué es, cómo está todo en esos lugares, ¿no? Pero no son ángeles aquellos extraterrestres. Aquí sí nos menciona, se cubrían la cara, con 2 alas se cubrían la cara, fíjense, con 2 alas se cubrían la cara. Con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras 2 volaban. ¿Sí? Nada que ver con los extraterrestres, ¿eh? Y se decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Una expresión que hemos manejado en la liturgia, en la oración nosotros, cuando es la consagración en la Iglesia Católica. Santo, santo. Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Hosana en las alturas, decimos, bueno. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron. Es la visión que tiene Isaías, ¿eh? Y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, dice Isaías, y pensé, ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Bueno, eso es lo que estaba pensando él, que ya había visto a nuestro Padre Dios, pero bueno, ya lo hemos nosotros aclarado, ya lo hemos nosotros visto, que nadie ha podido ver a nuestro Padre Dios, ni Moisés. Unos pensaban que Moisés había hablado con Dios, pues sí, había hablado con el ángel del Señor, con el Espíritu del Señor, pero de que haya él podido hablar con nuestro Padre Dios directamente o que lo haya visto, o sea, no tenemos ninguna nota de eso, o sea, eso es importante que se aclare. Por ahí hay algunas personitas, ¿no?, que andan queriendo publicar ese tipo de pasajes bíblicos en donde dicen que ya alguien vio a Dios cara a cara. Pues no, o sea, y aquí vemos como Isaías, él cree, he visto con mis ojos al Rey, al Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Pues sí, pues todo Israel estaba hecho una catástrofe, ¿no? En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí, o sea, el ángel, ¿no? Uno de esos ángeles con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar. Era un mensaje que Dios le estaba llevando, el mensaje del fuego del Espíritu Santo. Y tocarme con ella en la boca me dijo, mira,
Esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada, tu culpa te ha sido perdonada. ¿Quién es el que nos perdona de nuestros pecados? ¿Quién? Aquí lo dice. Dios, nuestro Padre Dios. Nadie, nadie nos perdona. Él es el único que nos perdona. Entonces, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, y enfrente de los fariseos y escribas, y los saduceos, hace milagros, y en una de tantas participaciones que tiene nuestro Señor con el pueblo, ¿sí? Le dice a un paralítico, tus pecados son perdonados. Y lo critican, porque sabían los estudiosos de la palabra de Dios, que el único que puede perdonar pecados es Dios, es el único. Si tú vas a la iglesia católica, y te confiesas en ese sacramento de reconciliación, y dices, es que el Padre me perdonó los pecados. No. Él solamente es un medio, es como un teléfono, es como una tableta, es como una computadora, nada más es una comunicación. Él nada más lo que hace es transmitirte lo que nuestro Padre Dios te lleva, te llega, y es el perdón de tus pecados. Entonces, muy claro, por eso criticaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y dijo Jesús, ¿qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados? O levántate y camina. Y que se levanta el paralítico y que empieza a caminar. ¿Y qué creen? Todos empezaron a decir, él nunca estuvo paralítico, siempre se estuvo haciendo el paralítico para pedir limosna. Durante muchos años, 5, 10, 15, 20, desde el nacimiento, se hizo el estúpido para ganar dinero, haciéndose el paralítico. Es lo que decían los fariseos y escribas, ¿eh? No creyeron en el milagro. Pues así estaba el pueblo, así de nefasto, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo estamos entonces entendiendo, ¿sí? Que Isaías le quita nuestro Padre Dios con el fuego del Espíritu Santo los pecados. En el versículo número 8 del capítulo número 6, dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? Nuestro Padre Dios dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Dice Isaías, yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Siempre hay que estar dispuesto para el Señor, para trabajar con el Señor. ¿Sí? Es muy bonito recibir casa, vestido y sustento del Señor, y que el Señor siempre nos está ayudando y nos dé trabajo, y nos dé salud y felicidad, pero ¿en qué colaboramos nosotros con Él? ¿En qué? No hacemos ni las obras de caridad que debemos hacer todos los días. Acuérdense que nuestro Señor nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, y a veces ni lo hacemos, ¿sí? No queremos ayudar a aquel que siempre nos está haciendo la vida imposible, ¿sí? Y aún siendo mi familia, pobrecito. Imagínense si no nos tuvieran, ¿quién les iba a hacer la caridad? Y si no la hacemos, menos. Pues pobres cuates, ¿no? Iban a estar peor. ¿Sí? Hay gente que le hace la caridad a otra por años, hasta que se mueren. ¿Sí? Y aquel que siempre recibió la caridad, pues está esperando que llegue otro o otra para que le hagan la caridad. Tienen tanta suerte de nuestro Padre Dios que le dice, te voy a mandar a otro. Te voy a mandar a otra que te haga tu caridad. Y si ellos se encuentran, ¿no? De generación en generación, padres, hijos y nietos. Y ahí están los hijos esperando también. Y ahí están los nietos también esperando también. Y las nietas, y los amigos, y las amigas, los compadres, y las comadres. Todos están esperando que alguien los ayude. Comadre, ayúdeme que no tengo dinero. Y la comadre, comadre. Dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando le derramaron ese perfume de alabastro en su cabeza, y que los discípulos le dijeron, maestro, debíamos de haber vendido este perfume en el tianguis, hubiéramos ganado mucho dinero, y le dábamos ese dinero a los pobres. Sí, muy interesante su caridad, ¿no? Sí. Ahora resulta que eran muy hábiles los discípulos para tener esos pensamientos de caridad, ¿no? Bueno, vamos a pensar que sí, vamos a dudar. ¿Y qué les dijo el maestro? A los pobres siempre los vas a tener, siempre. Nunca se van a acabar los pobres. No, pero llega un presidente y dice, yo voy a acabar con los pobres. Pues sí, los va a acabar porque los va a matar de hambre. Pero van a venir otros pobres, otros van a ser otros pobres. Y otro por ahí, otro presidente dice, primero los pobres. Sí, primero hay que matar a los pobres, sí, eso sí. Sí, los matan de hambre, sí. Porque ellos se llenan de poder y de dinero, ¿sí? Pues aquí nos está mencionando esto. Entonces,
Dice, yo le respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y él me dijo, anda, y dile a ese pueblo lo siguiente. Fíjense lo que dice nuestro Padre Dios a Isaías. Su primera labor que va a hacer. Por más que escuchen, no entenderán. Y así pasa. En la actualidad, por más que le está diciendo a la gente, estamos viendo en la pandemia, sí, es una peste, todo lo está permitiendo Dios para que aprendamos a vivir correctamente y no caigamos en estupidez como lo hemos hecho. Y no, dicen, no pasa nada, ni se ponen tapabocas, ni caretas, ni se lavan las manos. Y unos que sí se las tapan la boca y los caretas y se enferman. Y los que no, ahí siguen bien vivitos. Y dice uno, bueno, ¿y esos qué? Pues a todos santos se le llega su fiestecita. Sí, porque ha habido gente que no se ha vacunado, hay gente que no se ha cuidado y que en 3 días, pelas. Digo, no sé si ustedes ya conozcan a alguien así, pero pues bueno, yo se los estoy diciendo, estamos en el año 2021, donde tenemos esta pandemia, y mucha gente está renegando de que por qué Dios está permitiendo esto, y mucha gente dice, pues hagamos oración para que Dios termine con esto. Pues sí, hagamos oración con nuestro Padre Dios, pero digámosle, no que termine esto, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto? Señor, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba. Haz de cuenta, Señor, si es posible que este virus esté aquí, pero sin que yo me enferme, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú mandas. Si quiere que nos enfermemos, nos enfermamos. Si quiere que nos moramos, pues nos morimos y ya. Ay, sí, pero la gente como está muy gustosa en lo mundano y en lo terrenal, ¿verdad? Muy bonito vivir y ser feliz. Pero, pues, si Dios quiere que se acabe, pues acaba y ya. Pues primero está nuestro Padre Dios y sus decisiones. Ay, no, pero para que llegues tú a ese término, no, ya, no. Es haberte sacado la lotería, ¿eh? Pero bueno, sigue diciendo ahí, escuchen, no entenderán. Por más que miren, no comprenderán. ¿Sí? Están mirando las cosas y no comprenden. Ya va a pasar, ya. Y después hay un médico por ahí, ¿no? Aquí estamos en México, 2021, pandemia. Y hay un doctor que dicen, si llegamos a 60,000 muertos, ya va a ser algo terrorífico. Llevamos como 248,000 muertos. Y el mismo doctor dice, de nada sirve que te tapes la boca con un... porque hay un diputado por ahí que dice, el bozal, no es bozal, es un tapabocas, ¿no? No creen. El mismo médico, muy estudiado, muy inteligente, muy intelectual, es un estúpido. Es de lo que está hablando aquí el Señor. Estamos hablando de una lectura de 800 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el año 2021 y esto está pasando ahorita. Bueno, aunque miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, le dice a Isaías. Tápale los oídos y cúbrele los ojos, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Entonces, le está diciendo el profeta, va a caerles la losa. Tú hazles todo esto. Tú eres mi mensajero. Entonces, ahorita las cosas están pasando de esta manera, es para que los pueblos, para que los líderes, para que la humanidad entienda quién es el Todopoderoso. ¿Sí? Pero muchos van a morir, ¿eh? O sea, esto ya es una cosa que así está escrita. Entonces, pues, pidámosle a Dios perdón, reconcíliate y que se haga su voluntad. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, es la oración del Padre Nuestro. ¿Quieren esa explicación? Bueno, pueden buscarla ahí en mi canal y en YouTube. Ahí está la explicación del Padre Nuestro. Sí, porque se divide en 7 partes. Ahorita no te la voy a explicar, ¿eh? Sí, no inventes. O sea, ¿qué pasó? Sí, es una lana. No, pues sin una lana tú la puedes ahí escuchar y entender. Y si no, escúchala de parte de algún explicador, de uno de nuestros grandes sacerdotes que nos llegan sus informaciones por internet, por YouTube, ¿no? Sí, está el Padre José de Jesús Aguilar, es un padre que te llena de mucho conocimiento y sabiduría, ahí lo puedes escuchar, y hay otros, ¿no? Hay otros padres, ¿no? Por ahí yo te menciono a ese, pues pero pues bueno, hay otro que se llama Arturo. Bueno, pues ¿para qué te menciono todos, no? ¿Para qué te doy una lista de todos? No me vaya yo a equivocar y después te diga que vayas al Padre
al padre, al padre. Sí, no, porque si hay unos que sí de plano, mejor ni mencionarlos. Bueno, no tiene caso. Bueno, yo le pregunté, dice Isaías, que le pregunta a nuestro Padre Dios, ¿cuánto tiempo durará esto, Señor? O sea, estaba como muy curioso Isaías, ¿eh? Estaba diciendo, no inventen, ¿cuánto va a durar la pandemia? Dicen que llegó para quedarse. ¿Cuánto va a durar esto, Señor? Pues lo que dure, hermano, lo que dure. Es necesario que el pueblo tenga conocimiento de que primero Dios, el Todopoderoso. Y él me contestó, hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún... Órale, vamos, está cañón, ¿eh? Y sin ningún habitante, hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos. Y el Señor haga salir desterrada a la gente y el país quede completamente vacío. Pues así les pasó a los israelitas, ¿no? Acuérdense que muchos fueron llevados a Babilonia desterrados, ¿no? Y los pocos que quedaron ahí en Jerusalén, en Judea, en Judá, ahí en Judá, al sur y al norte, pues fueron invadidos por otros pueblos para acabarlos de pisotear y acabar con ellos, ¿no? Les fue mal, les fue mal, nos va a ir mal, nos va a ir mal, nos está yendo mal, pero ya, dice el Gatel, perdón, el médico aquí en este país dice, todo, ya va a pasar todo, ya la Delta, que es otra de las cepas después de este virus SARS-CoV-2, ya va a pasar, ya abran las escuelas, vayan niños a morirse, no están vacunados, pero vayan a las escuelas, muéranse. Y nuestro presidente dice, yo no tengo la culpa, y si los quiere llevar, mándelos, yo no tengo nada que ver, es cosa de ustedes, responsables son los padres de familia, a mí no me metan en esos discursos, ¿no? Yo nada más abro la escuela, es como decir, yo abro el negocio, el que quiere ir a comprar, que compre, el que no quiere comprar, pues que no compre, la educación, ¿no? La preparación, el negocio está abierto, ¿sí? A mí no me culpen. Es que fuimos al negocio y compró papitas y Coca-Cola y por eso no es alimentos. Bueno, es problema tuyo. El negocio está abierto. Y si alguno queda, y si aún queda una 10ª parte del pueblo, también será destruido, dice el Señor. Como cuando se corta un roble o una encina y solo queda el tronco. Pero ese tronco saldrá un retoño sagrado. Pues sí. ¿Quién salió de ese tronco? Un retoño sagrado, ¿quién fue? Pues nuestro Señor Jesucristo, la descendencia, ¿sí? De uno de los 12 hijos de Jacob, de Judá. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, ¿se dan cuenta cómo Isaías hace bien en hacerle caso a Dios, en obedecerle al Señor y llevar esa profecía a los israelitas y hoy a nosotros? Por eso es que una profecía se cumplió, se va a cumplir y se está cumpliendo. Espero que te haya interesado y que lo vuelvas a leer con calma, porque a lo mejor nos faltó algo a entender. Pero antes, recuerda, así como el ángel de Dios agarró una brasa de fuego ardiente y se la puso en la boca a Isaías para que hablara la palabra del Señor, pues pidamos ese fuego, esa brasa ardiente del Espíritu Santo, que nos toque nuestra mente y nuestra sabiduría para entender más cosas y conocer más a profundidad a nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga.